Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a 6 de la mañana con 54 minutos. Saludamos a Simón Molina, secretario privado de la Alcaldía de Medellín. Señor, muy buenos días. Lo saluda un departamento. ¿Cómo está? Elkin, un saludo muy especial para ti, para tus compañeros de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. ¿Cuál es el análisis ya que se hace, pues horas después, de la información que entrega Federico Gutiérrez sobre 501 hallazgos parciales? Puede haber más después de lo que ustedes consideran irregularidades en torno a la administración anterior y sobre todo usted que fue concejal de Medellín, que supo cómo algunos concejales de la ciudad defendían la administración Quintero, pues muchos o la mayoría no están, pero hay una serie de hallazgos e irregularidades. Eso sí, Daniel Quintero advierte que es un show mediático. ¿Cuál es la posición? No, efectivamente, pues vamos desde más atrás, Elkin. Como tú lo dijiste, yo fui concejal de la ciudad, fui fuerte crítico de la administración de Daniel Quintero, denunciamos en el consejo muchos de los presuntos actos de corrupción y de las irregularidades que se fueron cometiendo durante su gobierno. Y luego, ya desde que el alcalde Federico Gutiérrez ganó las elecciones y empezamos el empalme, empezamos a encontrar en las diferentes comisiones de empalme, pues digamos, procedimientos, nombramientos, contratación que para nosotros podían tener ciertas irregularidades y por eso pues se arrancó en ese proceso y ya luego desde que empezamos en el gobierno a partir del 1 de enero, ya con los equipos posesionados en las diferentes secretarías, en las diferentes dependencias, en las diferentes ya pues empezó a hacer un trabajo ya de profundización sobre esos hallazgos. Y el día de ayer el alcalde presentó, pues ya como tú lo dices, los 501 hallazgos que se van para los diferentes órganos de control. Algunos van para la Contraloría, otros para la Procuraduría y unos para la Fiscalía General de la Nación. Y pues ya serán las autoridades competentes las encargadas de seguir adelante con esas investigaciones y de tomar las decisiones, las determinaciones que corresponden de acuerdo a la ley. Nosotros hicimos lo que nos correspondía, que era pues entregar la información, las pruebas a esos órganos de control y eso fue lo que se hizo, se anunció en el día de ayer y como tú lo dices, pues van hasta ahora 501, pero seguramente serán muchos más porque aquí hay entidades que todavía no han entregado esa información, no han acabado de recolectar las pruebas que son necesarias para entregarle a los órganos de control, como Empresas Públicas de Medellín, empresas varias, la empresa de desarrollo urbano, en fin, todavía yo creo que le falta otro capítulo a esta historia. Secretario, quiero preguntarle porque mientras hacía la rueda de prensa de Federico Gutiérrez frente a esos 501 hallazgos, pues el ex alcalde Quintero Calle anunciaba el cierre y el archivo de una de sus procesos disciplinarios. La pregunta concreta es cómo hacer para que entonces las IAs, en este caso que han sido cuestionadas en su momento por no tener resultados frente a esas denuncias que se dieron desde pues años inmediatamente anteriores. Pues yo creo que a nosotros nos corresponde recolectar la información, entregar las pruebas, hacer las denuncias en los órganos de control correspondientes y es a esas entidades a las que les toca dar los resultados que la ciudadanía está esperando. Yo creo que nosotros tenemos que confiar en las instituciones. Se han avanzado muchos procesos. Al alcalde Daniel Quintero lo suspendió la Procuraduría por corrupción ilegal en política. Otros de sus funcionarios tienen imputaciones ya en la Fiscalía y van para juicio. Recientemente la Personería destituyó e inhabilitó a uno de sus funcionarios también. Yo creo que se han ido avanzando en cosas, no al ritmo que quizás todos quisiéramos y que la ciudadanía de Medellín espera, pero yo creo que sí se han ido avanzando en muchos procesos y como les digo, pues con esa
rueda de prensa de ayer, esa entrega de información a los diferentes órganos de control, pues ya le corresponde a esas entidades avanzar y esperemos que se haga todo en el marco de la ley y que si encuentran irregularidades, pues se tomen las decisiones, insisto, que los ciudadanos de Medellín han estado esperando. Secretario, nos informaba nuestro compañero Elkin, pues precisamente de ese proceso de hallazgos que hace la administración municipal actual frente a la administración pasada en cabeza del señor Daniel Quintero. Y hacía una similitud con el caso del señor en ese entonces gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien también encontró una serie de hallazgos de la pasada administración, en ese entonces del señor Luis Alfredo Ramos, y pues decíamos, hasta libro sacó, pero no pasó absolutamente nada. Quedó para la historia incluso ese libro de hallazgos. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Se encuentran hallazgos, se hace el proceso, se revisan los documentos, se revisan las contrataciones, pero al final, ¿qué? No pasa absolutamente nada. Pues yo digamos que recuerdo aquel famoso libro blanco, pero desconozco los detalles, digamos, de cómo fue el procedimiento, la recolección de la información, cómo fue el proceso ante los órganos de control. Lo que yo les puedo decir es que el proceso que se hizo en esta alcaldía es un proceso serio, riguroso, desde el punto de vista jurídico, donde se aplicaron incluso en algunos casos técnicas de auditoría forense que permiten pues tener la recolección de las pruebas y poder entregar unos insumos suficientes a los órganos de control para que adelanten las investigaciones. Y como les digo, la responsabilidad de nosotros es esa, la responsabilidad del alcalde Federico Gutiérrez con sus electores fue poner en conocimiento de los órganos de control las diferentes irregularidades que encontrara por parte de la administración de Daniel Quintero, y digamos que eso es lo que se está haciendo, se está también cumpliendo con un mandato popular, con lo que la gente que votó por Federico esperaba, y de ahora en adelante, como les digo, insisto, es responsabilidad de los órganos de control, de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, seguir adelante con los procesos y tomar las decisiones. Digamos que ya eso no depende ni del alcalde, ni de la administración, ni de ninguno de nosotros, sino que pues corresponde a esas entidades y esperemos, insisto, que ante tantas irregularidades, es que son 501 hallazgos, es que no es que nosotros hayamos presentado 10 procesos, son 501 hallazgos y como les digo, pueden ser muchos más, una cantidad considerable que seguramente van a terminar con hallazgos disciplinarios, con hallazgos fiscales, incluso con hallazgos penales en los diferentes órganos de control. Ayer entregamos la información y la desinformación, inclusive lo hablamos con usted fuera del micrófono, sobre un comunicado que nos llegó. Y ese comunicado decía que la actual alcaldía de Medellín, palabras más, palabras menos, todo lo que sonara a contratistas que estuvieron en la anterior administración no cabían aquí. Después nos dimos cuenta que era un mensaje falso, una información falsa, y que la alcaldía de Medellín tuvo que sacar otro comunicado advirtiendo que eso no fue así. Y lo decíamos al aire públicamente, no somos idiotas útiles, porque ese tipo de cosas las preguntamos primero antes de. ¿Usted qué piensa de este tipo de manifestaciones? Y pues lastimosamente en la política actual se utilizan mucho ese tipo de herramientas, de engaños, de emitir información falsa para confundir a la opinión pública. Pero efectivamente, como tú lo dices, es un comunicado que nosotros nunca sacamos, nunca lo emitió la alcaldía. Por supuesto no representa la posición oficial de nosotros y al contrario, pues es bastante grave que personas que quieren hacerle daño al gobierno de Federico estén falsificando información, falsificando documentos en teoría que son públicos, que son oficiales de la alcaldía, falsificando la firma del secretario de gobierno y enviando esa información para no solamente confundir a la opinión pública, sino generar malestar en la ciudad y malestar con los contratistas y con la gente que trabaja en la alcaldía de Medellín. Así que, pues simplemente reiterar que eso es falso, que esa no es ni ha sido la posición de la actual administración, que por supuesto, pues seguramente hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Quintero que no continuará trabajando con nosotros, pero
que no en ningún momento se trata de ningún veto, ni mucho menos, y esperemos que este tipo de cosas y de documentos falsos pues no se sigan viralizando en las redes y que la gente pues se cerciore y sea rigurosa antes de compartir este tipo de información. Es Te- decir, que algunos quienes trabajaron en ese gobierno del señor Daniel Quintero podrían trabajar también con ustedes en la actual administración. No, es que en la alcaldía de Medellín hay contratistas, Luisa, que llevan muchos años, 10 años, 12 años, 15 años, que han hecho bien su trabajo y que muy posiblemente algunos de ellos trabajaron en el gobierno de Quintero. Hay gente que ha hecho muy bien su labor, uno no puede tampoco sacrificar a todas las personas que han trabajado en una alcaldía simplemente porque estuvieron unos años durante un gobierno, pero hubo mucha gente que desde adentro protegió las instituciones, hizo bien su trabajo, hizo denuncias, se negó a prestarse a irregularidades, así que uno no puede simplemente de tajo borrar con todo el mundo, ¿cierto? Cada caso tiene su estudio particular, se analizará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Claro, claro, no se puede satanizar pues a una persona, a varias personas que hicieron parte o les dieron un trabajo, un contrato por el hecho de que esta administración no tiene los mismos ideales de la anterior. Señor, muchas gracias como siempre por estar en Antioquia. Amanece como arrieros y antioqueños que somos, nos encontramos en el camino. Bueno, Elkin, un saludo especial para ti, para la mesa de trabajo y por supuesto para lo más importante que tiene un programa como el de ustedes, que son sus oyentes.